¿Dónde se puede comer el mejor tomate del mundo? ¿Qué es el tomate? La verdad que el tomate es un mundo apasionante. ¿Es real eso que se dice que el tomate de antes tiene más sabor que el de ahora? Bueno, aquí yo creo que también hay que sacar un poco el orgullo patrio, ¿no? O sea, el agricultor almeriense siempre ha sido muy emprendedor. Al final de todo estamos en una situación pues muy complicada de cultivo, ¿vale? ¿Cómo se conserva mejor el sabor del tomate? Teníamos bastante con el cambio climático, con la competencia, con las productividades, con las rentabilidades, sino que encima viene el rugoso. Hoy tenemos el placer de dar la bienvenida al podcast a Rafael Salinas. Buenos días, Carlos. Hoy damos la bienvenida al podcast a uno de los mayores expertos de agricultura de España, concretamente del cultivo de tomate. Estudió ingeniería agrónoma en la Universidad de Almería y en el año 2003 comenzó a trabajar con Syngenta, una de las casas de semillas de mayor relevancia internacional. En el año 2012 ya comenzó en el departamento de marketing y ventas como jefe de producto de tomate en esta casa de semillas. Hoy tenemos el placer de dar la bienvenida al podcast a Rafael Salinas. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por ese apelativo de experto. La verdad que el tomate es un mundo apasionante y te digo que siempre se aprende. Así que experto, pero siempre en continuo aprendizaje. Y muchas gracias por invitarme a mí, en nombre de mi empresa Syngenta, a este primer podcast. Muchas gracias. Bueno, Rafa, la primera pregunta puede parecer muy básica, pero creo que es muy importante porque mucha gente en sus casas se lo preguntará. ¿Qué es el tomate? Porque puede ser es una hortaliza, es una verdura, es una fruta o es todo dependiendo del punto de vista. Bueno, en realidad es todo dependiendo del punto de vista. Si partimos del hecho de que los frutos del tomate son lo que consumimos, pues podemos asimilarlo a una fruta. También hay que tener en cuenta que el tomate se consume de diversas maneras. Se puede consumir en fresco, se puede consumir procesado, se puede cocinar. Y la realidad es que hay algunos tomates que tienen un sabor casi afrutado. O sea que podemos hablar de una hortaliza, porque se cultiva en una huerta. Una verdura ya suena un poco más, ¿no? Porque siempre pensamos más en algo más verdecito, ¿no? Como una lechuga, ¿no? Pero sí es el fruto de una hortaliza y también tenemos que tener en cuenta que las tendencias de consumo, como decía, van cambiando y en algún momento dado pues nos comemos un tomate, un snack, así como el que se come una pieza de fruta, ¿vale? Un tomate así para una merienda, un tomate pequeñito, un tomate con mucho sabor que nos da esa experiencia diferente. Ya hablaremos en unos instantes de lo que sería las modalidades culinarias que tiene el tomate, porque yo creo que es uno de los alimentos más versátiles que existe ahora mismo en la cocina. Pero antes quiero poner el foco en el agricultor, que al final buena parte de la audiencia, pues quien nos va a ver va a ser agricultor o gente relacionada con el sector agrícola de Almería. ¿Cuáles son los retos en pleno 2026 o los desafíos que tiene un agricultor en la provincia de Almería en pleno 2026? Pues sí, la verdad que esa es una buena pregunta. Al final de todo estamos en una situación pues muy complicada de cultivo, ¿vale? Es un cultivo que tiene unos retos socioeconómicos, ¿vale? No podemos olvidarnos de que el agricultor tiene que obtener una rentabilidad adecuada. También tenemos unos retos tecnológicos, cada vez nos encontramos con más dificultades para cultivar, véase, pues por ejemplo, disponibilidad de agua en algún momento, la climatología en algún momento también muy adversa. Estamos padeciendo, por decirlo de alguna manera, crisis ambientales, ¿no? O sea, cambios climáticos. Por ejemplo, este invierno ha sido muy lluvioso, cuando veníamos de 10, 15 años de prácticamente inviernos muy templados y muy secos, ¿no? Y sin duda alguna, ahora mismo uno de los grandes retos también podríamos llamarlo así patológico, ¿no? O sea, enfermedades que están causando estragos. Y entre ellas el virus del rugoso yo creo que podría ponerse como la primera, ¿vale? Para mí ahora mismo puede ser uno de los grandes problemas que tiene, aparte de lo que os digo también, evidentemente el cultivo del tomate es un cultivo que requiere mucha mano de obra, ¿vale? Y bueno, pues ahora mismo la disponibilidad de mano de obra, en fin, todo. Y también tenemos que meter en el contexto de este contexto del cultivo también lo que sucede a nivel consumidor.
vivimos en una época de crisis, ¿vale? Una crisis económica donde también, bueno, pues se dan circunstancias que hacen que es que nosotros como consumidores, como cuando vamos al supermercado a comprar, pues tenemos una cantidad de presupuesto y hay, bueno, pues insumos que dentro de la agricultura van incrementando precios, que van haciendo que esa rentabilidad del agricultor y también los precios, pues no siempre pueden estar al nivel que deberían, ¿vale? Y así que se convierte en un momento, sí, un momento complicado. Estamos tocando, Rafa, muchos temas muy importantes dentro del tomate. Me gustaría ir paso a paso para ir desgranando cada cosa, porque hemos dicho el principal problema patológico a nivel de enfermedad que tiene el tomate en Almería, que es el virus del rugoso. Hemos dejado entrever el tema de la competencia que existen de otros países que en el tema del, por ejemplo, si aquí hay un déficit de mano de obra y en otros países ese problema no existe, pues obviamente hay ahí una desventaja que los agricultores almerienses pues tienen que combatir, ¿no? De hecho, hablaremos también que la superficie cultivada de tomate en las últimas campañas ha ido decreciendo. Y todo eso, todas estas razones serán las que nos desvelen el por qué está ocurriendo eso, ¿no? Pero, por lo que te digo, Rafa, por ir afinando y ir estructurando un poco los temas de los que vamos a abordar, ¿qué es el virus del rugoso del tomate? Contextualízanos un poco y que la gente que nos esté viendo no solo se quede con ese nombre, el rugoso, que sepa qué es lo que es. Vale, bueno, esto es un patógeno que surgió, se identificó alrededor de 2014-2015 en Israel, ¿vale? Forma parte de una familia de virus que se llama Tobamovirus y es una familia muy extensa donde existen muchos virus de esta muy similares, ¿vale? Y puede ser, en principio lo que sucedió es que había cultivares, ¿vale? Había variedades de tomate que eran resistentes a uno de los principales tobamovirus, que es el TMV, el mosaico del tomate y del tabaco, que son muy similares. Pero de pronto empezaron a tener síntomas muy agresivos y unos síntomas muy diferentes a lo que producía. Entonces, claro, empezó a identificarse, a secuenciarse y se descubrió que realmente era una derivación, vamos a decir, una pequeña mutación, por decirlo de alguna manera, que hacía que el patógeno, que ese virus, fuera diferente y entonces, bueno, pues se le pone nombre, ¿vale? Porque los síntomas también eran mucho más agresivos. Provocaba esas necrosis, esos abultamientos, ¿no? Hace que el fruto sea... Deformaciones, correcto. Y ese color llamativo que le aparece al fruto, ¿no? Efectivamente, esas depreciaciones en la calidad. Hablando del fruto, parece que un tomate afectado de virus del rugoso genera más rechazo para el consumidor que un pimiento afectado por el parvispinus. Porque al final parece como que dentro, ¿no? Intrínsecamente, el tomate tiene un virus. Parece que la picadura del parvispinus es un poco más superficial o deforma un poco el fruto, pero parece que no, desde el punto de vista del consumidor, no genera tanto rechazo. Eso es de mi punto de vista. No sé si un poco eso se entiende así. Bueno, a ver, al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que estos virus son intrínsecos de los vegetales, ¿vale? No afectan al ser humano, no hay ningún problema de sanidad. Eso que lo sepa la gente. Eso todo el mundo, todos los consumidores tienen que saberlo, ¿vale? Ahora bien, todos buscamos calidad, ¿vale? Todos como consumidores creemos que el producto tenga un aspecto, tenga un color, tenga una forma, o sea, buscamos una calidad. Esas decoloraciones, pues sí, me parece que el tomate está dañado, que está mal. Y las podemos asociar en algún momento dado también con cierta degradación, ¿no? O sea, al fin y al cabo no nos gusta un producto que esté que no vaya a estar con que no cumpla nuestra expectativa de calidad, ¿no? De forma, color, ¿no? Pero sí es cierto lo que dices, que esos daños superficiales que puedan aparecer, que también pueden aparecer en el tomate, ¿vale? Puede aparecer picaduras de tris, puede aparecer cicatrices, puede aparecer algún tipo de daño. Sí, puede ser que, bueno, digamos, mira, no es de primera calidad, pero es aceptable porque sé que dentro no hay nada. Vale. Pero claro, este aspecto, cuando las manchas son ya más oscuras, más necróticas, cuando las manchas son amarillentas, pues se dice, ¿y si esto está mal por dentro? Y hay que entenderlo. Desde el punto de vista del consumidor, nos pasaría lo mismo, si vemos un trozo de carne con una coloración extraña, ¿no? Y dice, esto no, yo no lo compro. Además estamos hablando de alimentos, que es una cosa, no una prenda de ropa que pueda tener algún defecto, sino que estamos hablando de alimentos, que estamos hablando de salud. Y ahí un poco la barrera la ponen los supermercados, ¿no? Ellos no van a aceptar
en recibir tomate afectado de este virus, y por eso la presión que se traslada a las casas de semillas para que hagáis ese gran trabajo para poder desarrollar variedades con resistencia. Y luego el agricultor, pues ya sabemos las medidas que hay, pues esas típicas batas que nos ponemos cuando vamos a la jornada, medidas culturales que se llevan a cabo para poder evitar la propagación del virus que, como sabemos, pues se transmite por contacto, ¿verdad? Correcto. Sí, la realidad es que, como decía desde el principio, ¿no? El supermercado va a poner unos requisitos, claro, y va a exigir un estándar de calidad, y digamos que esos productos que estén ya demasiado defectuosos, que estén muy manchados, no los va a admitir. Y bueno, pues también hay que comprenderlo, ¿vale? Cada uno quiere poner en su tienda lo mejor. Y eso también es necesario, que esa presión, bueno, pues nos llegue, como tú decías, a los tentores, ¿no? O sea, los tentores tenemos o sea, padecemos igual que el resto del sector. O sea, no estamos aquí trabajando y tenemos aquí nuestras instalaciones, y también somos conscientes de la que se juegan, de lo que se juegan los agricultores, ¿no? Claro. O sea, se juegan su rentabilidad. Porque todos esos productos, si tienen vamos a decir, un producto no comercial, pues no pueden venderlo, ¿vale? Y es cierto que en ese sentido, bueno, pues sí hay que prestar mucha atención, y pues estamos desarrollando y trabajando pues para minimizar esos daños, ¿vale? Rafa, ¿cuál es el procedimiento de una casa de semillas para conseguir esas resistencias necesarias para desarrollar variedades que puedan ser competitivas ante este tipo de virus, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que hay para conseguir variedades de tomate con resistencia al virus del rugoso y luego, por su parte, también portainjertos? ¿Y cuál es la combinación o la casuística que hay que tener en cuenta, que el agricultor tiene que tener en cuenta, de combinar porta con variedad con resistencia, porta con resistencia intermedia, toda esa casuística, resistencia intermedia, alta e inmunidad, con la combinación de porta y variedades? ¿Cómo? Explícanos un poco, porque yo creo que mucha gente tiene dudas, ¿no? Quiere saber, ¿esto tiene resistencia o no? Es que no es tan fácil, ¿no? Sí, bueno, la pregunta es bastante... Vamos a ir por partes, voy a ir como en la rueda de prensa, ¿no? Bueno, en principio, para encontrar una resistencia, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer en las casas de semillas es estar muy atentos, ¿vale? Muy pendientes de qué sucede. Como decía, estamos en una situación con unas condiciones cambiantes, con una presión de patógenos precisamente por estos cambios climáticos, y tenemos que estar pendientes de las principales zonas de cuáles son los patógenos que pueden emerger, para intentar nosotros adelantarnos y ver cómo podemos generar esas herramientas que combatan o que puedan ayudar a combatir esos nuevos patógenos, ¿vale? Entonces esa sería una primera fase. En ese momento se empieza a identificar el patógeno, a categorizar, ¿vale? Eso no solo lo hace la empresa de semillas, también lo hace pues todas las empresas, incluso institutos y más bien universidades, ¿no? Entonces, una vez que sabemos cuál es el patógeno, empezamos a testar todo el material que tenemos, ¿vale? Todo el material ¿Cómo se comporta ante ese patógeno? Claro, cómo se comporta, ¿vale? Para identificar una fuente de resistencia. Eso es un trabajo muy arduo, imagínate, ¿vale? Eso puede ser pues tiempo, lo primero, pero mucho tiempo, ¿vale? En algunas situaciones, cuando hay un patógeno muy diferente de lo que hay, de lo que venimos trabajando, porque también os digo, los virus, la mayor parte se conocen, sabemos las familias que son patogénicas, muchos de ellos pues son derivaciones, son mutaciones, pero también puede haber otros virus, y te puedo contar precisamente casos que han sucedido en otras hortalizas, en otras especies como el melón o como el pepino, ¿vale? Con el virus del Nueva Delhi, con el calabacín, mejor dicho, ¿vale? El virus del Nueva Delhi que venía del tomate, y ha trasladado de otro cultivo. Y se ha trasladado a otra familia de cultivos, como puede ser la cucurbitácea. Imagínate la complejidad, ¿no? Que pues dices, mira, si esto formaba parte de los vegomovirus que sobre todo atacan a la solanácea, en este caso al tomate, bueno, pues la fuente de resistencia vamos a buscarla donde ya las teníamos aproximadamente, ¿no? En ese es tipo como empezar de cero, digamos. Pero no ahora tienes evidencias traslada anteriores de cómo se comportaba, si venía de una cucurbitácea, cómo se comportaba el virus en una solanácea, ¿no? En este caso es a la inversa, ¿no? Sí, entonces, de una solanácea Pero bueno, digamos que con ese sería un poco el primer paso, ¿no? Identificar el patógeno y empezar a testar todo el material,
¿vale? Una vez que encontramos algo de resistencia, la clave está en localizarla, ¿vale? Intentar localizarla, para eso tenemos herramientas. Y tenemos herramientas que se llaman marcadores moleculares, ¿vale? Que nos van a determinar una zona del genoma muy cercana donde está esa fuente de resistencia, que de esa manera va a ser más fácil de trazar, de encontrar y de heredar, ¿vale? O sea, de ir heredando en las siguientes fases de la mejora, ¿vale? ¿Cómo es posible, Rafa, perdón que te interrumpa, que con todo el tiempo que conlleva el desarrollar esa resistencia, a desarrollar variedades con esa resistencia, que desde que aparece el virus del rugoso del tomate en Almería hasta que ya se anuncian las primeras variedades con resistencia, haya pasado, digamos, tan poco tiempo? Porque al final me imagino que es un trabajo brillante, ¿no? El poder dar solución en tan poco tiempo a un problema tan grande y que estaba afectando a tantas hectáreas en Almería. Correcto. Bueno, ten en cuenta que estamos hablando de que aquí en Almería, en España, el virus ha tardado aproximadamente 7 u 8 años en llegar y hacer unos daños considerables, ¿vale? Ha ido evolucionando progresivamente. Y bueno, vamos a decir que también todas las herramientas que tenemos ahora mismo, toda la tecnología que tenemos genética, aplicando todo ese conocimiento y estando preparados también, ¿no? Saber qué tipo de virus es, qué familia es y dónde buscar. También dónde buscar, pues todo eso nos hace que estemos más preparados. Ahora mismo tenemos herramientas genéticas, tenemos tecnología que nos puede acortar el proceso. A ver, vamos a decir, la búsqueda de la resistencia puede ser desde rápida, si tienes suerte, y afinas bien, o puede ser más lenta si es un problema muy complejo. Pero digamos que una vez que la tienes identificada, que la has localizado, introducirla en tu material genético puede ser mucho más rápido de lo que era hace 10 años, ¿vale? De lo que antes tardábamos 5 años mínimo en empezar a darle forma, ahora podemos tenerlo en 3 años, ¿vale? Incluso una vez que ya tenemos material élite, digamos, convertido y con esta fuente de resistencia, pues ya generar y extender en todo el germoplasma es mucho más rápido, ¿vale? Pero la fase inicial, esa fase previa, ¿no? de scouting, de buscar, de identificar y de empezar a seleccionar y ver dónde está la fuente de resistencia, esa es la más complicada. La más complicada. Luego ¿vale? Ya introducirla es más sencillo, ¿no? Ponerla, digamos, en marcha. No es sencillo, pero... No es sencillo, pero puede ser más rápido. Más rápido y ahí también hace unos años. Tengo que hacer mención y tengo que, también sacar un poquito de pecho, ¿no? En Syngenta se hace una inversión muy fuerte precisamente en esa tecnología, ¿vale? Con el objetivo de ir rápido. Rápido en el sentido de, vale, tengo la resistencia, lo tengo identificada y soy capaz de ponerla en variedades competitivas en el mínimo tiempo posible. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque sabemos que este patógeno es muy complicado, provoca daños muy graves, ¿vale? Y teníamos que hacer, y seguimos haciendo una inversión muy fuerte, porque sin esta inversión, pues vemos que el tomate va a estar en una situación muy complicada, ¿vale? Una pregunta un poco sensible, Rafa. Yo he escuchado ambas versiones, que las variedades con resistencia no consiguen tener tanta productividad o hay ciertas características que no son similares a las variedades que a lo mejor tenía el agricultor ya y que le aseguraba una productividad de kilo por metro brutal. ¿Eso es así? Cuando conseguimos una variedad con resistencia, puede ser que ciertas características buenas que tenían otras variedades que no contaban con esa resistencia, pues ya no la tengan, o es una cuestión de que el agricultor se tiene que hacer a esa nueva variedad con resistencia. ¿Por qué puede ocurrir esto, si es que ocurre? Bueno, puede ocurrir, ¿vale? En el momento en el que estamos trabajando con material nuevo y estamos introduciendo probablemente fuentes de resistencia que vengan de distinto origen, puede suceder, ¿vale? También te digo que depende mucho del método o de cómo se ha introducido esa resistencia, ¿vale? En el momento en el que estamos hablando de, por ejemplo, te voy a poner el caso de nuestra resistencia, ¿vale? Nosotros estamos trabajando con una resistencia intermedia, ¿vale? También me hiciste hace un momento en esa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre resistencia intermedia, alta o resistencia o inmunidad, ¿vale? De momento, inmunidad, el concepto de inmunidad, vamos a decir
que no existe, ¿vale? Porque eso significaría que este virus entra en contacto con el tomate y no provoca, ni se multiplica, ni se propaga, ni provoca, o sea, cero daño, ¿vale? Entonces, si ponemos el concepto de inmunidad que no existe y nos vamos al otro extremo, sensibilidad. Pues sensibilidad sería una planta que sufre síntomas y el patógeno se multiplica dentro de él y los síntomas son muy severos, ¿vale? En el medio, pues tenemos la resistencia intermedia. Va a estar muy lejos de los síntomas de un material sensible, ¿vale? Pero no va a estar cerca de la inmunidad, ¿vale? Y la resistencia alta, pues va a estar más cerca de la inmunidad, ¿vale? ¿Qué sucede? Este patógeno, voy a repetirlo y lo voy a decir siempre, es muy complicado, ¿vale? Está siendo... tiene una capacidad de generar daño muy alta, ¿vale? Se sigue multiplicando. En el material, ahora identificado como incluso material con resistencia alta, el virus se sigue multiplicando dentro de él y sigue provocando daño también dependiendo de la genética, dependiendo del background, ¿vale? Dependiendo de qué tiene cada planta detrás. Lo que sí estamos viendo es que muchos de esos materiales, cuanta más alta es su resistencia, también estamos viendo que puede ser porque algunas veces las plantas son muy vigorosas, son muy vegetativas, ¿vale? Y eso también puede dar lugar precisamente a eso que me preguntaban, ¿no? Comportamientos de la planta que pueden ir más de cara a hacer vegetación que a producir fruto. Que producir, ¿vale? Entonces también una respuesta, digamos, de la propia resistencia. Claro. Lo estoy diciendo un poco raro, pero puede ser precisamente una herramienta para combatir este virus, ¿vale? Puede ser precisamente un material vegetativo. De hecho... Que siempre va a ser mejor que dejar que tu finca la arrase el rugoso, el que tenga esa respuesta, ¿no? Y que aunque a lo mejor yo lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro y es difícil de explicar también y es difícil de implementar en alguna ocasión. Nosotros hemos estado aislados durante mucho tiempo de este virus, mientras en otras zonas como, vamos a decir, Israel, por ejemplo, en Italia o en Holanda, ya estaban provocando unos daños bastante severos. Aquí en el momento en que empezó a entrar el virus, allá por el 2019, 2020, 2022 fue ya el apoteosis, ¿no? Ya el lanzamiento en profundidad, la introducción, ¿no? Sí. Apoteósica del virus. Lo que te decía, en ese momento hubo muchos productores que tuvieron que reaccionar, ¿vale? O sea, ya no les quedaba más remedio que buscar soluciones, porque el problema lo tenían. Pero otros fueron preventivos. Y eso sí que me ha llamado mucho la atención y habla muy bien también de la agricultura y de los técnicos, ¿no? Como han dicho, yo no tengo todavía problemas, pero no me voy a quedar esperando a tenerlo, ¿vale? Voy a adelantarme y voy a empezar a utilizar, por lo que tú decías hace un momentito también, medidas de protección. Voy a empezar a utilizar variedades resistentes. Voy a empezar a utilizar portainjertos resistentes. Voy a empezar a ver qué tipo de manejo también, porque hay varias barreras que podemos poner a este virus, ¿vale? Utilizar semillas certificadas, semilla limpia, ¿vale? Que no metamos en nuestra casa el patógeno. Medidas de higiene, como has comentado, pues hay que intentar, pues si vienen visitantes, los trabajadores, si ve algún foco, aislarlo. Eso es muy complicado, pero bueno, hay que intentar todavía evitar que no entre el virus, porque una vez que entra, el virus persiste, aguanta, se mantiene, se multiplica y puede ser patogénico, muy patogénico durante mucho tiempo. Hay que empezar a utilizar material resistente, ¿vale? Hay variedades que se comportan muy bien y pueden tener una resistencia intermedia. De hecho, te digo, ahora mismo hay resistentes con alta resistencia que también pueden tener síntomas. O sea, hay que intentar seleccionar muy bien el material. Hay que manejar el cultivo de manera diferente, ¿vale? Este patógeno consume muchos recursos de la planta para multiplicarse y hace que la planta se debilite. Y sí que se ha visto que cierto manejo algo más vegetativo puede ayudar, ¿vale? Y como decías también, el tema de portainjertos. ¿Cómo enmarcamos los portainjertos aquí? Pues mira, como tenemos tiempo, yo voy a hablar aquí desde el origen, ¿vale? Exacto. Pues hace ya casi, vamos a decir, 26, 27, 25, 30 años que empezaron a utilizarse. ¿Quién va hoy a pretender dejar de utilizar los portainjertos? ¿Vale? Comenzaron a utilizarse como una herramienta para soportar o para ayudar al productor a que su cultivo sobreviviera frente a ciertas enfermedades,
¿vale? De pronto también comenzó a utilizarse para alargar ciclos, incrementar calibre, incrementar producción. O sea, al final es una tecnología muy sencilla, muy utilizada en muchas vegetales, ¿vale? Sí. Precisamente para eso, para protegernos de enfermedades que pueden estar a nivel de suelo, pero también en el tomate tiene unas ciertas ventajas. Vale. Tu propia variedad, que lo mismo tenía un ciclo de 4 meses, ahora se puede alargar hasta 7 meses y va a estar suministrando productos de calidad y va a estar suministrando, o sea, obteniendo una rentabilidad, una producción, un calibre, ¿vale? Con tu variedad. Entonces ya, eso es una tecnología que no se puede echar marcha atrás. El uso de portainjertos resistentes tiene un fundamento, tiene dos bases de fundamento, ¿vale? La primera es el virus se puede multiplicar y provocar daños en toda la planta, en las hojas, en los frutos, en el cáliz, ¿vale? E incluso en las raíces. El virus se puede multiplicar y puede provocar daño. Entonces, si nuestra raíz es diferente, ya sabes que el injerto consiste en poner una planta diferente a tu variedad, poner una raíz diferente. Sí. Si esa raíz es sensible, pues cuando el virus se mueva a lo largo de la planta, porque el virus se propaga, ¿vale? Se mueve dentro de la planta, va desde la hoja hacia la raíz o incluso puede asimilarse por la raíz, aunque la tasa de asimilación por la raíz es muy baja. Vale. Pero si viene a la raíz resistencia y no tiene resistencia, va a provocar daño. Claro. Las raíces pueden morir. Y más aún, si la raíz es un reservorio del virus, el virus ahí se va a estar multiplicando, ¿vale? Y el virus va a volver a la parte de arriba. Y tu variedad va a tener ahí, digamos, una fuente de inóculo, una fuente secundaria de inóculo, por decirlo de alguna manera. Ya no es lo que hay alrededor y lo que te venga por contacto, sino que encima es como que tu propia raíz te está alimentando de más virus. Vale. Entonces, por eso estamos recomendando el tema de usar portainjertos resistentes para tener otra barrera y para evitar esa doble infección que pueda aparecer. Vale. En pleno 2026, después de ya varias campañas donde el agricultor está, yo pienso ya que acostumbrado a lidiar con este virus, lo tiene bastante interiorizado, lo conoce. Además, los técnicos y los responsables de toda la industria auxiliar que hay en Almería también están muy concienciados con este virus y sabe que hay que tomar medidas muy severas para poder evitar la propagación. ¿Diríamos que ya es una tarea superada o que todavía hay trabajo que hacer para estar completamente seguros de que en nuestra finca de tomate no va a entrar el virus del rugoso? Bueno, aquí siento ser un poco pesimista, pero creo que es necesario, ¿vale? No es una tarea superada, ¿vale? Tenemos que seguir prestando mucha atención y necesitamos tener, y hablo desde el punto de vista de alguien que trabaja en el mundo de la agricultura, ¿vale? No solo desde Syngenta. El virus sigue siendo un problema, ¿vale? Sigue siendo un problema, sigue provocando daño y necesitamos, y los productores necesitan una tranquilidad más grande, necesitan un nivel mayor de resistencia, ¿vale? Como te digo, ahora mismo la resistencia que existe no cubre 100% los daños que se puedan provocar y necesitamos seguir trabajando. Pero también hay que seguir lanzando el mensaje que decía al principio. Si nosotros minimizamos la entrada de virus, si minimizamos las posibilidades de que el virus persista, ¿vale? Imagínate, si tú sigues todavía a día de hoy cultivando una variedad sensible, lo que vas a hacer es arriesgarte a tener virus y vas a tener más virus y el virus va a persistir, ¿vale? Y cuando vuelvas a plantar vas a tener muchos más problemas porque va a haber una carga viral muy alta, ¿vale? Entonces, si vamos cada vez introduciendo variedades resistentes en el mercado, es por muchos motivos, para evitar precisamente eso y evidentemente estar más protegidos, pero también para ir bajando la cantidad de virus que hay en el ambiente, por decirlo de alguna forma, o en los invernaderos, ¿no? No sé si, a lo mejor me aventuro yo, esa inmunidad de rebaño que aprendimos ese concepto en el COVID, a lo mejor puede asimilarse quizá. Puede asimilarse, fíjate, vamos a hablar de un concepto un poco artificial que se llama carga viral, ¿vale? Sí. Imagínate que vamos a decir que en una variedad sensible pueda tener un 100, ¿vale? Para ponerle un valor. Vale. Pues perfectamente una variedad resistente puede tener 10 veces menos. Vale. No va a tener 0 todavía, pero tenemos que aspirar a 0. Vale.
tenemos que aspirar a cero y ese reto no me lo automando para mí y para mi empresa, pero también para todo el sector. Al final, aquí todas las empresas de semillas también estamos trabajando para ayudar a la agricultura, ¿no? En este caso al tomate. Tenemos que pensar, bueno, pues yo tengo un tomate de esta tipología, el otro tiene otra de otra tipología. Evidentemente, es una competencia sana, pero tenemos que pensar en el objetivo también de manera común, ¿no? Que es que el tomate sobreviva. Porque tú lo has dicho al principio, el tomate es una de las hortalizas más consumidas, ¿vale? Sí. Después de la patata, si no recuerdo mal, era una de las hortalizas que más se consumen con un mayor consumo. Y, bueno, fluctuaba, ¿vale? Estaban ahí siempre, estaban muy de la mano. No podemos permitirnos el lujo de que no esté el tomate en nuestra cesta de la compra. Si es que forma parte de casi todo lo que tomamos hoy día. O sea que no podemos dejar y tenemos que seguir apostando fuerte y buscar una resistencia más duradera, ¿vale? Que cubra un amplio espectro de patógenos. Ten en cuenta que ya no solo hablamos del rugoso, hablamos de una familia más compleja, hablamos de derivaciones, de mutaciones, de distintas tipologías de razas que pueden aparecer y otros virus de la misma familia que pueden estar apareciendo, que están ahora mismo circulando, ¿vale? Por ahí. Por ejemplo, u otras familias, como por ejemplo el virus del Blochi, que lo transmite un ácaro, ¿vale? Lo transmite el basate. Pues ese tipo de circunstancias que estamos en una situación en la que hemos aprendido, ¿vale? Hemos aprendido a protegernos, estamos aprendiendo a intentar aislar nuestras fincas, intentar tenerla al mínimo inóculo, y esto nos sirve para este patógeno y para los que vienen, ¿vale? Yeah. Porque sí que es cierto que los patógenos no están todos los días provocando las mismas crisis, pero se repiten, cada cierto tiempo se repiten, ¿vale? O sea, cada 10, 15, 20, 30 años, probablemente voy a decirlo al revés, cada 30, 20, 10, ¿y quién te dice que en la próxima no sea en 5? O que la próxima sea en un año. Y repito, estamos en un ambiente, en unas circunstancias que favorecen precisamente esto. En una climatología mucho más intensa, aparte de la intensidad de los cultivos, pero tenemos un clima diferente que afecta de manera distinta a los patógenos, a sus vectores, incluso nuestra forma de cultivar, ciclos más continuos, más exigentes. ¿Y quién dice que, por desgracia, en 5 años no haya otro virus similar? O lo que me has comentado, por ejemplo, el parvispino. ¿Quién se esperaba que con la climatología tan benigna, un trips que no atacaba precisamente a la hortaliza, ahora se convierta en un grave problema en el pimiento? Cuando tengo conversaciones con expertos como tú en agricultura de Almería, siempre pienso lo mismo. ¿Qué suerte tiene el agricultor? No sé si llamarlo suerte, pero me gusta comentar esa situación, ¿no? De que haya una industria en torno al agricultor tan avanzada y especializada, con tantos expertos y con tanta investigación detrás, que podáis tener conocimiento de todas estas cosas que nos estás contando y que haya empresas que tengan esa anticipación por bandera para poder dar soluciones a problemas tan complicados como puede ser el virus del rugoso, el parvispinus, otro tipo de virus, el Nueva Delhi, CGMMV, todo ese tipo de palabras clave y de virus clave que vemos que son el denominador común en la agricultura almeriense, y que las casas de semillas pues hacéis ese gran trabajo de investigación y desarrollo para dar esas soluciones. Qué suerte tenemos en Almería, y por eso hay tanta riqueza, ¿no? Por eso es el motor económico principal de la provincia, porque hay un respaldo detrás de investigadores y gente muy competente y muy competitiva que es capaz de desarrollar estos productos, ¿no? Pues sí, la verdad es que llevas toda la razón. Estamos hablando de una agricultura muy intensiva, ¿vale? Sí. Estamos hablando de una cantidad de superficie aquí concentrada en un área que no se replica en ningún sitio. Evidentemente hay zonas de producción mucho más grandes, con millones de hectáreas, pero esta concentración de invernaderos que tenemos, esta intensidad de cultivo y el valor que hay detrás de ello, la verdad que es muy alto, ¿vale? Y el capital humano también, como tú estás diciendo. O sea, ya no es solo la inversión que se haga monetaria, sino la cantidad de personas que trabajamos en el sector y que vivimos y que trabajamos para el sector, ¿vale? Sí. Porque, bueno,
todavía seguimos clasificando. A mí estas clasificaciones económicas, pues bueno, te pueden gustar más o menos, pero lo llamamos sector primario. Porque como que empieza, ¿no? Como que el primero, de ahí van derivando productos, se va procesando hacia otro sector secundario, sector servicios, sector, ¿vale? Pero es que es primario porque es el primero, pero es que es primario, es que es básico. Sí, o sea, es que principal. hay que comer. Claro. Es que hay que comer. Y la dieta mediterránea ahora mismo pues tiene una base también muy alta en hortalizas, ¿no? En productos saludables. Sí. Hay que seguir comiendo. Y a mí, sinceramente, de toda la vida que vengo trabajando en la agricultura, me satisface mucho por eso, porque estamos alimentando el país, estamos alimentando, bueno, ya sabes que se exporta una cantidad de productos muy alto, o sea, estamos alimentando Europa y de eso también tenemos que sentirnos orgullosos. Es un valor incalculable, porque no es solo el potencial económico de lo que se factura aquí en Almería gracias a la agricultura, es lo que se está haciendo, que se está exportando vida, se está exportando, nosotros transformamos agua, por así decirlo, en alimentos que dan de comer a prácticamente toda Europa y ya cada vez más sitios fuera de Europa también. Y creo que la agricultura almeriense es top a nivel mundial y está muy bien vista. Es un sello de calidad el hecho de que el producto que te estás comiendo se haya cultivado en Almería, ¿no? Rafa, me gustaría aparcar un poco el tema de la resistencia, el virus del rugoso, que nos daría para hablar mucho más, ¿no? Pero sí que me gustaría analizar la evolución del tomate como producto en sí y como pues variedad o tipologías que siembra el agricultor, el cultivo en sí, ¿no? Del tomate en Almería. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos 10 años? Porque si nosotros nos atenemos a los datos que ofrece la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, que nosotros siempre lo publicamos en nuestros anuarios de FH Almería, en la campaña 2013-2014 en la provincia de Almería había en torno a una producción de 11.000 hectáreas de tomate en la provincia, con un precio medio de euro por kilo, medio, de en torno a 50 céntimos. Si nosotros nos trasladamos al presente, a 11 años ahora, a la campaña 24-25, que es de la que tenemos datos, esas 11.000 hectáreas han bajado a 8.000, es decir, se han reducido en 3.000 hectáreas. Y el precio, en cambio, el precio medio, ha subido prácticamente al doble, a casi €1 por kilo. Desde el punto de vista de una casa de semillas, ¿cómo se interpreta esta evolución? 3.000 hectáreas menos, pero el precio aumenta considerablemente. ¿Cómo analizamos este cambio? Bueno, yo creo que aquí hay que también contextualizar, ¿vale? Estamos hablando de un cultivo que no solo se cultiva en Almería, se cultiva en más partes de España, se cultiva en zonas, en otros países, ¿vale? Que también compiten con nosotros y estamos ahí al final en un ambiente en el que la producción viene a ser algo así como vasos comunicantes, ¿vale? Lo que se deja de producir aquí es probable que se produzca en otro sitio. El volumen total, el que también habría que analizar, ¿no? O sea, cuánto tomate se vende en Europa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso vemos que a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Ha ido cambiando la tipología, ha ido cambiando el volumen, ha ido cambiando precisamente algo que, vamos a decir, ayuda a ese cambio que tú me estás comentando. Hace 10, 15 años hablábamos de tomate de calibre medio, tomate en rama, hablamos de tomate de calibre grueso, calibre grande, ¿vale? O sea, esas tipologías que era por lo más frecuente. Un tomate pintón, un tomate asurcado, pero bueno, tomate normal. Sí. Hoy día hay una diversidad de tomate brutal. Puede ser el cultivo almeriense que más tipologías distintas o especialidades puede tener, ¿verdad? Totalmente, con muchísima diferencia y, vamos, también puedo decir con una especialización en distintas variedades, en distintas formas, en distintos tamaños, en distintas... Ya no solo en la tipología, en la segmentación, ¿no? Podemos hablar de un tomate pera, podemos hablar de un cherry, sino también de cómo se cultiva. Que se habla de tomate convencional, que es cero residuos, tomate ecológico, todo eso va añadiendo valor. ¿Y cómo se presenta?
lo presentamos a granel. Hace 10, 15 años iban en granel, iban en caja o iban en una caja de... Hace 15 años iban en caja de 10 kilos, ahora van mucho en una barqueta, ¿no? En un vaso. O sea, hemos cambiado de ese tomate... El envase más atractivo, claro, adaptado al consumidor, ¿no? Efectivamente. Y esa posibilidad no la tiene todo el mundo, no la tiene todos los productores, pero aquí en Almería se da esas circunstancias, que hemos cambiado las tipologías, nos hemos especializado en segmentación y también hemos dado respuesta a todas las necesidades desde el punto de vista de lo que nos pide el consumidor. Entonces, Rafa, corrígeme si me equivoco. El proceso es el siguiente. Nuestro principal cliente son los países europeos, ¿no? Ellos nos solicitan o nos piden, acorde a sus tendencias de consumo, ciertos productos. Pues me lo voy a inventar. Tomates cherry o tomates RAF, ciertas tipologías y especialidades. Y nosotros tenemos la capacidad de darle solución, de darle respuesta a esas demandas que nos están dando, donde el agricultor pues empieza a experimentar con otra tipología, las casas de semillas, desarrolláis variedades competentes para que el agricultor siga manteniendo su rentabilidad, a pesar de que a lo mejor va a conseguir menos kilos por metro cuadrado, porque a lo mejor pasa de un tomate rama al uso a un cherry, y digamos que se reducen esas hectáreas, pero el precio sube. ¿Por qué? Porque se le da valor a cada tomate que se cultiva aquí, porque se están especializando en otras tipologías que satisfacen esas necesidades de nuestros clientes, ¿no? Mira, la verdad es que siempre pongo el mismo ejemplo y utilizo la industria automovilística. No me preguntes por qué, no soy un experto en coches. Pero si tú tienes un concesionario, pues puedes tener, vamos a decir, turismo, puedes tener utilitario, pero de pronto dices, pues mire, ¿por qué no tengo yo un monopatín y tengo un camión, o tengo una bicicleta, o tengo una motocicleta, o tengo un SUV, o tengo... O sea, y aquí hemos hecho eso precisamente, hemos dado respuesta a todos los consumidores. Hay consumidores que van a buscar un tomate para cocinar, que quieren un tomate para ensalada, estamos hablando sobre todo de tomate, que quieren una nueva experiencia, que ya no quieren cocinar. En Europa cada vez vamos viendo como las hortalizas se compran en un vasito, o como la comida preparada en el supermercado, o comida rápida, o toda esta. Y hemos dado respuesta. Pero algo que sí también hay que tener en cuenta es que nos hemos especializado en dar calidad, ¿vale? En dar calidad en el sentido de organoléptico, en apariencia y en sanidad de producto, ¿vale? O sea, todas estas tendencias, todo esto que estamos viendo, que el agricultor también lo tiene que asimilar, ¿vale? Y lo tiene que interiorizar y le cuesta. Le cuesta en el sentido económico porque tiene que tomar más medidas preventivas. Cada vez los tratamientos son menos, puede utilizar menos materia activa, tiene que tener mucho cuidado con los residuos, o sea, el consumidor quiere un producto limpio, lo más limpio posible, lo más bonito y lo más bueno. Y aquí sigue dando respuesta. Todo eso tiene un coste. Claro. Todo eso tiene un coste. Y si queremos calidad, pues también tenemos que pagarla, ¿vale? Y como consumidores. Y si queremos diferenciación, queremos distintos tipos de vehículos, pues oye, también habrá que intentar... Hemos pasado del turismo a tener una gama mucho más amplia en distintas tipologías, claro, e incluso en distintos niveles de lujo, por decirlo, siguiendo el símil del automovilismo. Claro. Y como complemento a esta razón, ¿no?, por la que se han cambiado las diferentes tipologías de tomate que se cultivan en Almería, que la razón principal es para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. ¿Es posible también meter en la ecuación la competencia que hay en otros países de productores de tomate, que ellos quizá apuestan más por el commodity, ¿no?, por ese tomate que a lo mejor no es esa especialidad que estamos cultivando en Almería? Entonces, al final, el agricultor almeriense, por mantener su competitividad y su rentabilidad, está casi que obligado a sembrar algo que no se siembra en otros lados para tener ese plus de valor. Eso también puede ser que sea una razón a tener en cuenta o no tanto. Bueno, aquí yo creo que también hay que sacar un poco el orgullo patrio, ¿no? O sea, el agricultor almeriense siempre ha sido muy emprendedor.
se ha liado la manta a la cabeza y se ha autohecho a sí mismo, ¿vale? Ha ido construyendo su finca, ha ido creciendo y ha ido innovando. Sí. Y el agricultor y todo lo que hay alrededor, ¿vale? Cooperativas, todos los gestores de las cooperativas, todos los técnicos, o sea, ha sido un ambiente, pues digamos, muy, muy emprendedor. La palabra para mí es emprendedor y muy valiente en el sentido de innovar. Y claro, en el momento en el que hay competencia, porque también es sana y también es normal, ¿vale? Pues hay que reinventarse. Claro. Y el sector ha sido muy hábil en el sentido de reinventarse. Ya no solo, como te digo, en utilizar toda esa posible diversificación que hay, toda esa segmentación, sino también a la hora de presentar el producto, a la hora de ofrecer distintos empaquetados, a la hora de ofrecer distintas, vamos a decir, formas de cultivar y lo que queda. Yeah. Y lo que queda, porque también tenemos que pensar pues en el futuro. O sea, toda esa capacidad que tiene el campo almeriense, pues hay que explotarla. Y para eso también pues cuentan con nosotros, ¿no? Cuentan con una empresa como la nuestra para seguir generando esa innovación. Sí. Aunque hoy día estemos pensando en que el rugoso es el principal problema, más temprano que tarde estará contextualizado a algo que se puede controlar, está un poquito más bajo control. Y tenemos que seguir retomando todo esto, ¿no? De la innovación y de hacer competitivo nuestra agricultura y nuestros productores de tomate. Atendiendo también a los datos, como te decía, de la Consejería de Agricultura, de la Junta de Andalucía, a nivel de productividad, a mí hay un dato que me llama mucho la atención. Echándonos la vista atrás, esos 11 años, la campaña 2013-2014, el agricultor conseguía una productividad de kilo por metro cuadrado de 9 kilos. Y actualmente, según los datos, se sigue obteniendo la misma cantidad. Uh-huh. ¿Cómo se puede interpretar esta situación? ¿Es por el tema de las especialidades, que al final se consiguen menos kilos? ¿Puede ser una de las razones? Es una de las razones. Yo creo que sí, es una de las razones. Ten en cuenta que, por ejemplo, la superficie de cherry se ha multiplicado pues perfectamente en estos últimos 10 años más de 5 veces. O sea, hay una cantidad de hectáreas que podríamos decir casi que es en la zona de Almería puede ser perfectamente no te digo un tercio, pero si hay 8.000 hectáreas podría ser pues, miles de hectáreas, fácilmente. Que en 8.000 hectáreas son muchos. Son muchas. Claro. Y claro, la productividad ahí sin más remedio son tomates más pequeñitos, son tomates de una producción más baja. Sí. De todas formas, también es algo que es un ruido, ¿no? Que también escuchamos. Como que la producción se ha estancado, como que hay margen de mejora quizás, ¿no? Hay margen de mejora, estoy de acuerdo contigo. Y también te digo que en ese sentido, pues también confío en que las nuevas tecnologías también nos puedan permitir seguir haciendo variedades con un incremento de producción, ¿vale? Vale. Eso también es otro reto, de ese que hablábamos del contexto de la rentabilidad, de la ¿no? de cómo de rentables son nuestros productores y los kilos por metro cuadrado es un factor clave. Pero otro reto que no le echamos la pelota a nadie, ¿no? Sino que habrá que conseguirlo con el trabajo de todos los actores del sector, desde una semilla competente hasta un conocimiento del agricultor bueno, asesorado por técnicos competentes que le ayuden a saber interpretar el entorno y poder tomar decisiones, ¿no? Supongo que corresponde un poco a todo, ¿no? Evidentemente, pero yo me lanzo el autorreto, ¿no? De decir, bueno, desde nuestro punto de vista genético, desde el punto de vista del material genético, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Aquí, para dar respuesta a esto, creo que también podemos hablar incluso de más factores, ¿no? De este cambio climático, cómo afecta a los ciclos de cultivo, cuando se plantan, cuando terminan los ciclos, ¿vale? O sea, creo que hay muchos factores. Pero nosotros tenemos que estar atentos precisamente a eso. Bueno, si hay que plantar, en lugar de hacer un ciclo tradicional de plantar a final de agosto y llegar hasta julio, ahora terminamos en mayo porque empieza la producción en otras zonas y no tenemos una competencia muy alta en invierno y tal, ¿no? Pues tendremos que ver si nuestras variedades se pueden adaptar a plantar a primeros de agosto y darnos toda la concentración de producción en los primeros meses y terminar prácticamente, ¿sabes? O sea que también ese reto está en nuestra cabeza, en cómo podemos adaptar. Lo que está claro es que esto evoluciona y estamos en un momento muy divertido.
sinceramente te lo digo. Pero Divertido en el sentido de, hostia, no teníamos bastante, es que ya está bien, ¿no? No teníamos bastante con el rugoso, sino que también, al revés, ¿no? Teníamos bastante con el cambio climático, con la competencia, con las productividades, con las rentabilidades, sino que encima viene el rugoso. Bueno, pues en esa ecuación, ahí tenemos que jugar. Yo me pongo en la piel de un genetista o de un alto cargo dentro de una casa de semillas, y cuando llega un problema de estos, hay dos formas de verlo. Como un problema como tal o como una oportunidad. Porque al final, la producción en Almería es la producción en Almería. Esas hectáreas se van a seguir cultivando. Lo único que tienes que entrar en ese juego con la mejor opción, ¿no? Y ahí entra pues toda la investigación que lleve a cabo, esa anticipación de la que hablábamos. Por eso es divertido, ¿no? Entre comillas. Es divertido en el sentido de que todo evoluciona, ¿vale? Y en todos los campos el humano sigue mejorando. Desde aquí en este estudio que estamos hoy, pues esto no tiene nada que ver con lo que sería hace 50 años, ¿no? O sea, claro, hasta la tecnología, la televisión, ahora internet, todas las herramientas, redes sociales. O sea, imagínate cómo ha ido cambiando, y eso por la inquietud del propio ser humano. Pero aquí es que estamos hablando también de plantas, de seres vivos que se adaptan a las circunstancias de cultivo, que se adaptan a cómo se manejan. Hablamos de personas que viven detrás de todo esto. O sea, claro que es una oportunidad para las casas de semillas, por supuesto, pero es que todo va evolucionando y si no estamos atentos nos quedamos fuera. Y hay ejemplos, te voy a poner ejemplo de la tecnología, sin nombrar a nadie. ¿Cuánta tecnología nos ha quedado obsoleta porque no han sido capaces de anticiparse o no han visto que había nueva tecnología que venía y que podía utilizarse de otra manera? Sí. ¿Vale? No, sí. Probablemente no es porque nos dijeron, pues ahora voy a hacer el nuevo dispositivo, sino porque no han visto que había algo que podía utilizarse, ¿vale? No sé si me explico. Sí. Y ahí eso es lo visionario, es decir, esto se está, tenemos esta herramienta y vamos a ver de qué manera puedo hacer algo que sea útil. Uh-huh. Y en la agricultura esto va a seguir cambiando. Es muy inquieta. Es muy inquieta. Y ese es el concepto de diversión, ¿vale? Que no se malinterprete porque es que la gota de sudor se nos cae todos los días y más los que trabajan en el campo, pero sí es un reto importante y se convierte en una oportunidad para todos. Eso es cierto. Y al final todo esto funciona porque, como decimos, el propio agricultor emprende, tiene inquietudes por mejorar su finca, su tecnología dentro de la finca para optimizar todos los recursos, pero también las personas que trabajan en toda la industria auxiliar agrícola y que trabajan en casas de semillas, en empresas relacionadas con el control biológico, desarrollo de fertilizantes, pues también tienen esa inquietud y esa autoimposición de cada año ser mejores, ¿no? Rafa, me gustaría preguntarte algunas cuestiones curiosas que a mí a título personal pues me llaman la atención acerca del cultivo de tomate. Uh-huh. Y a ver si puedes darme respuesta. Vale, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¿Por qué está tan relacionado los grados Brix con el sabor? Vale. Bueno, los grados Brix es una medida estándar que se utiliza para identificar el sabor, ¿vale? Lo cierto es que los grados Brix miden el contenido de sólidos solubles, ¿vale? Es una forma de medir por refractometría muy sencilla, muy rápida, cuánto de sustancias solubles están disueltas dentro del liquidito, ¿no?, que tiene el tomate. Vale. Que realmente no viene a ser el 100% del sabor, ¿vale? Vale. Pero sí que dentro de esas sustancias solubles las más comunes son los azúcares y los ácidos orgánicos, ¿vale? Luego hay otras sustancias que no están tan disueltas, que están más dentro del contenido más en materia seca, ¿no?, por decirlo de alguna forma, más en la carne del tomatito, ¿no? Entonces siempre asimilamos los grados Brix al sabor porque están midiendo dos de los parámetros que más influyen en el sabor, ¿vale? Porque el sabor es una combinación de las sustancias que dan ese sabor dulce, sabor un poquito ácido, de sustancias minerales, por supuesto, que dan ese toquecito también, y de la textura, o sea, cómo masticamos y cómo se combina todo en nuestra boca, esa firmeza, esa textura. Y los grados Brix ya se han convertido en algo estándar, que todo el mundo conoce y todo el mundo puede medir de una manera analógica muy, muy facilita, sí, ¿vale? Un dispositivo así muy que se le echan las gotas. Correcto. Sí, lo he visto. Y que influye no solo, por supuesto, en el tomate, sino en otros cultivos, ¿no? La sandía, el melón. Sí. ¿Cómo se conserva mejor el sabor del tomate? ¿Teniéndolo fuera o dentro de la nevera? Buena pregunta. Bueno, a ver, yo ¿Y creo por que... qué? ¿Y por qué?
Yo creo que también aquí tenemos que tener claro lo siguiente. Vamos a decir, todos somos consumidores, ¿no? Todos hacemos compras, todos tenemos en nuestra casa ahora mismo herramientas, como se llama un frigorífico, y nos gusta conservar ciertos alimentos ahí, ¿vale? ¿Correcto? Hasta Correcto. Ahí. Entonces, muchas veces también lo aprovechamos para almacenar las hortalizas, porque no va a estar todo el día, y el tomate. ¿Qué sucede? Pues que evidentemente el tomate pues se enfría. Pasamos de temperatura ambiente que puede estar en nuestra casa, ahora voy a lanzarme entre 18 o 25 grados, ¿no? Sí. A tenerlo a 4 grados, 4 o 6 grados, ¿no? Entonces esas sustancias solubles pues ya no están tan solubles. Ya la temperatura ya no es la misma, ¿vale? Ya el fruto ya no está en las mismas circunstancias. Realmente como consumidor, si quieres conservar el producto, tienes que utilizar tienes que utilizarlo, ¿vale? Si quieres que te dure, ¿no? Quieres que te dure un poquito más. Pero si te lo quieres consumir en el con las mejores condiciones y calidad organoléptica, calidad de sabor, pues tienes que sacarlo un cierto tiempo antes. ¿Yo qué hago? Mi truco que no... Bueno, tú tienes tu huerto. Yo tengo invernadero y yo puedo yo me cojo el tomate y me lo consumo directamente del invernadero. Pero también hago lo mismo. Hay veces que lo guardo en el frigorífico y si lo voy a comer mañana, lo saco hoy. O sea, lo saco en un día de antelación y ya está temperado, ya está en las mejores condiciones. De hecho, hay que tener en cuenta que probablemente ese tomate que compras en el supermercado haya estado en una cámara frigorífica y ya haya estado... Se mueven muchas veces, no solo aquí, cuando se exportan, se mueven en camiones que van refrigerados a una temperatura estándar, probablemente no tan baja como la del frigorífico, pero sí que van con cierto nivel de refrigeración. Y bueno, ya se ha convertido en algo... pues eso, que extiende la vida útil del producto. ¿Dónde se puede comer el mejor tomate del mundo? Dilo, no pasa nada. Bueno, yo creo que aquí en Almería ahí tenemos zonas donde se producen tomates de muchísima calidad, ¿vale? Y sí, hay que sacar el orgullo también de nuevo y creo que... Nos quedaríamos con el almeriense. Sí, el tomate en Almería está en general muy bien. Y también teniendo en cuenta que muchas veces, bueno... somos capaces de tener productos, tomates de altísima calidad en contraestación, ¿vale? Yeah. O sea, digamos en estos ciclos de otoño e invierno que en otras zonas no pueden tenerlo, ¿vale? Porque, a ver, vamos a ser sinceros, un tomate de primavera-verano, sobre todo en verano, pues son muy buenos, muy sabrosos, y aquí conseguimos sacar también tomates de altísima calidad. Se asocia muchas veces desde el punto de vista del consumidor a que el producto de invernadero no tiene lo mismo de sabor que una huerta, ¿no? Sí, y tal. Y es un mito. Para mí eso es un mito, ¿vale? Nuestro sabor y nuestra calidad yo creo que está ampliamente reconocida y hay que abanderarla también y hay que decirlo claro. Aquí hay un tomate de calidad. Calidad si la entendemos desde ese aspecto, ese color, ese brillo, esa durabilidad, pero también desde el punto de vista del sabor. Vale. O sea, hay tomates y hay tipologías muy buenas. ¿Qué sucede? Que en Almería todavía se produce pues commodity, productos normales, ¿vale? Pero hay productos especiales que están siempre buenísimos. Y hablando de mitos, hay también... ¿es real eso que se dice que el tomate de antes tiene más sabor que el de ahora? Yo eso lo he escuchado, ¿no? Que dicen que no es que ahora no se consiguen tomates con el sabor que había antes. Lo he escuchado sobre todo a lo mejor en gente más avanzada, más mayor, o lógicamente quien ha podido comprobar eso, ¿no? ¿Por qué puede ocurrir esto? ¿O realmente es un mito? Pues fíjate que yo también reflexiono sobre ese aspecto en algunas ocasiones. Y más que un mito, yo creo que forma parte de la nostalgia también, ¿eh? La nostalgia de decir... Los tiempos pasados fueron mejores. Claro. Y nos sirve para esto y para todo, porque siempre tenemos esa nostalgia de lo que pasó y que nos gustó y que fue bueno. Vale. Es cierto que hay ahora mismo tipologías de tomate que son más estándar, que tienen una... Vamos a ver, buscan otras cosas. Sí, busca una durabilidad, busca una facilidad para utilizarlo para cocinar, pero todavía hay tomates que son tan buenos o más que los de antes. Y lo que te digo también, los de antes eran probablemente productos de estación, ¿vale? Ahora tenemos todo el año. Si antes tú solo podías tener un producto de calidad, vamos a decir, en los meses de verano, otoño, porque en invierno pues no tenía una protección como tienen los invernaderos. Ahora tenemos todo el año producto.
Yeah. E incluso desde Almería prácticamente, o desde vamos a decir, desde las zonas de producción del sureste de España, Granada, Almería, Murcia, podemos producir todo el año. Podemos tener ese suministro de calidad de la misma calidad y sabor todo el año. Entonces, eso vamos a decirlo muy claro, no tiene precio. Yeah. Eso no tiene precio. Porque ya no es solo que mi tomate de mi huerta, pues claro, tu huerta o quiero decir, o esa nostalgia, ¿no? De Sí. lo que pasó, estaba más bueno. Pues sí, había tomates muy buenos y tomates también que duraban muy poco. Tomates Ya. que se cosechaban hoy y mañana ya no Todos valían. tenías que comer casi. Ya. Claro, y ahora todo ha ido cambiando. No podemos ir todos los días a la tienda, no podemos ir todos los días, pero todos los días queremos comer sano y todos los días queremos comer una ensalada y todos los días le echamos algo de tomate La tostada, claro. por ejemplo. Entonces, esa disponibilidad, ese suministro anual, todo eso tiene hoy día un peso específico y tenemos que sacar pecho también de eso, ¿no? De la capacidad que tenemos en España de producir tomates de alta calidad y sabor todo el año, ¿vale? ¿Con qué tipología te queda a nivel de sabor? A nivel de sabor, hostia, gran pregunta. Bueno, a mí me gusta voy a ser abanderado también voy a aprovechar para hacer publicidad. Bueno, Un sí, poquito, ¿no? adelante. Pero mira, el tomate a mí me gusta y consumo mucho en casa tomate Cumato. Es una marca nuestra de Singenta, pero sí que me gusta ese tipo de tomate, ¿vale? Me gusta mucho porque en general me gusta el tomate que sea crujiente, el tomate que tenga una firmeza, pero que sea por dentro jugoso. Vale. Cuanto más sabor, cuanto más azúcar, cuanto más acidez, mucho mejor. Pero me gusta tener siempre sabor, ¿vale? Y es cierto que hay variedades que puntualmente son mejores, Vale. pero me gusta que todo el año tener una calidad. Y el Cumato la mantiene. ¿Qué pasa? O sea, Rafa, explícanos un poco, porque el Cumato, yo creo que hay gente que lo entiende como una tipología, pero realmente es en su origen una variedad de Singenta, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí. Nosotros fuimos los pioneros en el sentido de poner en el mercado un tomate de color chocolate. Vale. Le pusimos ese nombre y ahora mismo, bueno, se asocia a una categoría. Para nosotros no es problema. También se asocia a una categoría. Hay muchas más variedades. Daniela, por ejemplo, ¿no? Ocurrió con Daniela, ocurrió con Raf, ¿vale? Vale. Que era el nombre que una casa de semillas le dio a un tipo de tomate. Y seguirá ocurriendo. Sí. Seguirá ocurriendo que el nombre de una variedad o de una marca se pueda asociar a una tipología ya que se utiliza, porque al final ver las pizarras de la subasta y ponen Cumato y te dicen el valor que ha tenido, la cotización que ha tenido. O sea que es una cosa que ya está ampliamente extendida y mucha gente no lo sabe, que fuisteis vosotros quien creasteis esa variedad que se ha convertido en una tipología ya estándar en el mercado. Y muy reconocida. Muy reconocida. Muy ¿no? reconocida. Me gustaría comentar también, que ya hemos pasado un poco por encima sobre este tema, sobre las tendencias de consumo. Hemos comentado que antes de 10 años atrás nuestro principal cliente, Europa, nos pedía un tipo de tomate. Con los años nos ha ido pidiendo otras tipologías y nosotros hemos ido sabiendo satisfacer esas demandas. ¿Cómo ha sido esa evolución y qué nos espera en el futuro? A ver si estamos haciendo ese trabajo de prevención, ¿no? De anticiparnos. Bueno, yo creo que tenemos que tener muy claro algo muy básico, ¿vale? ¿Qué busca el consumidor? Tú eres consumidor, yo soy consumidor y tenemos que ponernos en la cabeza de todos los consumidores. En general, si hablamos de tomate, el consumidor busca calidad y sabor, ¿vale? Hoy día puede ser que busque algo diferente, que busque, quiero decir, que quiera un color, que quiera un tamaño, pero siempre quiere calidad, quiere la máxima calidad y el máximo sabor posible. También a un precio razonable, ¿vale? Tenemos que circunscribir a esas circunstancias que puede darse hoy. Entonces, esa evolución ha ido pasando de probablemente productos que han ido llegando y se han ido quedando y se han ido transformando, ¿vale? Quiero decirte que de pronto empezaron a haber, hay un germen, hay un momento en el que algo se inicia, ¿vale? Veníamos de un tomate tradicional, hablo de hace 30 años, ¿vale? Prácticamente 30 años, y empiezan a llegar productos larga vida, ¿vale? Empieza a evolucionar y el mercado se convierte en un producto que puede exportarse. O sea,
te hablo un poco de la historia, Sí. de la trayectoria, Sí, ¿no? sí, sí, sí. De cómo una huerta como la de Almería, Murcia, Granada, tenía un ámbito hace unos 40 o 50 años muy local, y de pronto empieza a Se haber expande, sí. disponibilidad de ciertas tipologías que nos permiten extendernos y exportar, ¿vale? Y producir precisamente en una estación en la que en otras zonas no hay producto, como puede ser el otoño y el invierno, ¿vale? Vale. Entonces eso enriquece, porque de pronto el consumidor tiene a su disposición un tomate que le gusta y que lo quiere consumir todo el año, ¿vale? Claro. Pero claro, también va evolucionando en el sentido de que, bueno, oye, no podemos quedarnos parados. Hay que seguir, estar atentos a lo que va pasando, cómo se va consumiendo el tomate. Y la evolución de Europa ha sido más rápida probablemente que aquí en España, pero en los últimos, ¿qué te puedo decir? 15 años, la explosión del tomate cherry, baby plum o cherry pera, eso ha sido brutal. O sea, como esa tipología era un nicho o era algo muy pequeñito, ha ido creciendo de una manera casi a un 25% de crecimiento del consumo anual, y sigue aún creciendo. Incluso aquí en España cada vez vemos más esta tipología. ¿Y eso por qué sucede? Porque algo que era, vamos a decirlo, muy específico de un momento, de una zona, un nicho, podría ser un producto muy premium, podría ser un producto muy exclusivo, también tiene la capacidad de hacerse más extensivo y más asequible para todo el mundo. Vale. Entonces, eso va a pasar, ¿vale? Eso siempre va a estar sucediendo. Como algo que era, vamos a decirlo, muy específico, Sí, muy nicho, muy nicho, de pronto todo el mundo dice, yo también lo quiero. Claro. Yo también quiero comprarlo, y yo también quiero. Y claro, ahora mismo ese producto, en esa tendencia, en esos cambios y en esas tipologías que puede estar pasando, es uno de los que más ha crecido en los últimos tiempos. Pero también, si nos vamos al mercado local, ha pasado algo muy diferente. Algo muy diferente, también ha habido cambios, ¿vale? Y en los últimos 5 o 6 años yo he visto un cambio muy grande en el sentido de sufrimos una pandemia, ¿vale? Y pasamos de estar, de preocuparnos del día a día a estar asustaditos, ¿no? Sí. Y preocuparnos por nuestra salud y decir, oye, pues de pronto yo también quiero cuidarme, quiero... Parece que desde la pandemia los hábitos de vida saludables se han introducido en la sociedad a fuego, ¿no? Yo creo que sí, ya están como forma parte de nosotros. Sí. Y el tomate ha cambiado mucho, porque muchas tipologías que también se veían en la restauración, se veían a nivel de más específico, ¿no? Y ahora de pronto están en el supermercado. Hablo de especialidades de calibre grande, ¿vale? Sí. De tomates grandes, Sí. que antes, bueno, lo mismo no lo compraba en todas las zonas, pero ahora están disponibles todo el año y en todas las ciudades. De tomate de color rosa, tomate de color rojo, tomate de distintos calibres, tomate de chocolate, amarillo. O sea, esa diversificación que también se está haciendo más amplia, y eso también es sano, que esté, vamos a ver, disponible todo el año y para todo el mundo. Y volverá a haber mañana otra nueva tendencia, porque, repito, aquí se pone ponemos en la misma mesa qué quiere el consumidor, ¿vale? Qué se le está ofreciendo y qué le acaba gustando y qué se acaba consolidando. Es que no sabes, muchas veces yo me pregunto, ¿dónde empieza esto? Si empieza porque alguien dice... Sí. El huevo o la gallina, ¿no? Sí. Alguien dijo, yo quiero un tomate cherry pequeñito porque quiero comerlo saludable. O te lo muestran y te enamoras. Ahí está. Vale. Y para mí es una mezcla de eso. O sea, cómo hay que estar atento a decir, mira, esto está cambiando, ¿vale? Ya la gente joven, pues ya lo mismo quiere tomarse un fruto de una manera, o quiere tomarse un producto, ya no solo por el tomate, sino por cualquier alimento, y hay que estar atento a cómo lo van consumiendo, qué van buscando, ofrecer y analizar qué pasa. Claro. Pero si no existe esa oferta, pues también el consumidor se queda en lo básico. Claro. Pero como estamos en continuo movimiento y como estamos en un mercado muy competitivo y tenemos que diferenciarnos, pues afortunadamente al consumidor le van a llegar productos diferentes desde muchos ámbitos, ¿no? De la agricultura o desde tecnología, de cualquier punto. Claro, si tú al consumidor le das la posibilidad de que en una cajita pequeña de cartón se pueda tomar un snack a modo de tomate cherry, mientras que va a algún sitio en el metro o en cualquier lado, o después hace deporte, se lo pueda comer,
pues le da esa posibilidad de que pueda hacer eso, ¿no? Entonces, además, adaptado a cómo está yendo el mundo ahora mismo, ¿no? Cada vez todo más rápido, todo más vertiginoso, sin tiempo para cocinar. Entonces, dar esa posibilidad, pues supongo que ayuda a que lo que hablábamos al principio, ¿no? Se prolifere ese cultivo de especialidades, diferentes formas, colores, formatos y tipologías del tomate, ¿no? Ya por ir cerrando la conversación, que creo que está yendo de lujo, me gustaría analizar un poco el tomate desde el punto de vista culinario, porque creo que probablemente sea uno de los alimentos más versátiles del mundo. Estamos hablando, sin ir más lejos, que probablemente se use todos los días en la tostada y ni siquiera nos lo imaginábamos, ¿no? Que ahí se utilice. Pero es que se utiliza para gazpachos, zumos, triturados, en ensaladas, asado. No sé, cuéntame, es así, ¿no? Puede ser perfectamente uno de los alimentos más versátiles del mundo. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros también hemos trabajado bastante en esto y hemos colaborado con expertos chefs precisamente para algunas tipologías. Y sí es cierto que el tomate se puede utilizar de muchas maneras y van cambiando a lo largo del tiempo. Al final es un alimento básico. Para mí la clave está en que es un alimento básico que da calidad, que da sabor, que da colorido y que forma parte de nuestra dieta, ¿no? Entonces, partiendo desde el hecho que me estás comentando hasta de una tostada, pues tenemos en muchos preparados ya viene, ¿vale? O sea, la industria también lo utiliza, desde un ketchup hasta una pizza, o sea, hay una cantidad de diferentes formas de procesarlo bastante grande, pero es que en fresco también lo podemos comer, como hemos hablado, como un snack, ¿vale? Lo podemos cortar en rodajitas, hay tomates que se pueden rellenar, hay tomates que se pueden asar, hay tomate que se puede hacer frito, ¿vale? Y podemos combinar para hacer... De hecho, hay una tipología que se llama tomate de restregar, ¿no? Sí, adaptado para la tostada, o de untar, adaptado para la tostada. Esos son tipologías muy utilizadas desde Valencia, Baleares y sobre todo en Cataluña, ¿vale? Y ha tenido un auge muy grande en los últimos tiempos también por el turismo, ¿no? Por esa... va a Barcelona y quién no se va a tomar un pan mantumaca, ¿no? ¿Quién no va a coger su tomatito? Si ha estado en sitios turísticos de Cataluña, en Barcelona, en cualquier sitio te ponen tu trocito de pan tostado y tu tomatito pequeñito, tú te lo abres y te lo restriegas. Son tipologías muy, muy específicas y además muy, vamos a decirlo, la experiencia, ¿no? También es que ya no solo el tomate tiene la versatilidad, sino también te da la experiencia. Pues lo cortas, lo untas tú mismo. El ritual, ¿no? Claro, el ritual y ya no solo estás comiendo, sino que estás disfrutando como te lo autopreparas, ¿no? Es un mundo. Y el mundo de la gastronomía también forma parte de... Luego, lo bien que combina, ¿no? También con, por ejemplo, ventresca, ¿no? O, yo qué sé, me lo invento, anchoas con otros vegetales. Combina con un montón de alimentos y el consumidor lo demanda muchísimo. Pues mira, a mí en ese sentido me parece algo que no sé, no tengo experiencia en otros países, pero aquí sí que vemos siempre mucha actividad culinaria, ¿no? Hay muchas ferias gourmet, hay muchas alimentarias, ¿no? Hay muchas historias y el tomate siempre está ahí presente y sí que es cierto que ya no solo por sí mismo, puedes formar parte de vamos a decirlo, de una guarnición, pero puede ser también el protagonista, ¿vale? De una ensalada, puede ser protagonista, como estamos hablando, de un gazpacho, puede ser protagonista de una tostada, puede ser protagonista de una sopa, puede ser protagonista de cualquier cosa. Y encima combina. Y ahí yo creo que ese maridaje, ¿no? Esa combinación también va a depender mucho de cada uno y de en qué momento quiera consumir, ¿vale? Porque hemos hablado de la experiencia, ¿no? De las distintas formas de consumir y del momento. También hay que ponerlo en el contexto del momento. A mí algo que sí que he visto en Europa y también va llegando aquí cada vez más es cómo también tenemos que educar a las nuevas generaciones, ¿vale? También tenemos que
que enseñarle a consumir. Y esto que estábamos hablando, que tú decías del deportista que se lleva su vasito y va consumiendo, pues claro, no va a salir del gimnasio, va a salir del trabajo y va a empezar a contar un tomate si va en el tren, ¿no? O va en el metro, no va a empezar, no, coge directamente el vasito y empieza, pues esas nuevas generaciones también que coman saludable. Creo que, bueno, al final es educación en valores, ¿no? Y también formará parte de algo que se hará en todo el mundo, porque yo creo que se hace ya en todo el mundo. Y tenemos que estar también muy orgullosos del tomate, ¿no? De que sea una parte de ese consumo saludable. De esa alimentación, hábito de vida social, de ese hábito de vida más saludable, sí. Y pieza fundamental dentro de probablemente la dieta más recomendada del mundo a nivel de sanidad, ¿no? Que es la dieta mediterránea. El tomate siempre aparece en esos bodegones de donde quieres aglutinar todos los alimentos que conforman la dieta mediterránea. El tomate siempre está. Pues Rafa, creo que hemos hecho un repaso excepcional sobre las principales cuestiones que tiene que tener en cuenta el agricultor de tomate en la provincia de Almería. Hemos hablado de consumo, hemos hablado del tomate en sí, qué cualidades tiene, por qué es tan versátil y cómo ha evolucionado en los últimos 10, 11 años, tanto a nivel de precios, tipologías que se cultivan. Creo que hemos hecho un repaso bastante interesante y la verdad que me lo he pasado como un niño. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo y espero que a tu oyente le interese bastante el podcast. Muchas gracias por todo. Pues gracias a ti, Rafa.